A mí me gustaría conducirlos en esta mañana a un breve repaso en el libro de Éxodo para llegar hasta el capítulo 20. En el capítulo 1 nosotros encontramos un recuento de cómo el pueblo de Israel vino a Egipto, cómo se desarrolló allí llegando a ser una nación numerosa, y también cómo fueron esclavizados por los egipcios conforme a la promesa que Dios había hecho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 2 se nos introduce a Moisés y allí vemos su nacimiento, su adopción por la hija de Faraón, su educación y su posterior destierro cuando intentó ser el libertador del pueblo de Dios en sus propias fuerzas. Luego en los capítulos 5 hasta el 15 se nos narra allí el enfrentamiento entre Dios y Faraón. Y todo esto comenzó cuando Moisés, por orden de Dios, se presenta ante Faraón y le dice y le da este mensaje de parte de Dios. Así dice el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y la respuesta de Faraón no solamente fue insolente, sino también vino a constituir un grito de guerra contra Dios. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces, desde ese momento se entabló una feroz guerra de 10 batallas en las cuales Jehová, el Dios de Israel, luchó con los falsos dioses de los egipcios y una vez tras otra salió victorioso con suma facilidad. La derrota final, ustedes conocen la historia, se produjo en el Mar Rojo cuando el ejército de Faraón murió ahogado mientras los hijos de Israel cruzaban en seco hacia la libertad. El capítulo 15 nos muestra el cántico de agradecimiento del pueblo de Dios en la voz de Moisés y también de María, su hermana. Y en el capítulo 16 nosotros encontramos entonces al pueblo de Israel andando en libertad laboral y en libertad religiosa. Cuando estaban en Egipto, ellos no eran libres en ninguna de estas dos maneras. Estaban esclavizados laboralmente y estaban esclavizados espiritualmente también. En el capítulo 16 vemos cómo Dios también va guiando al pueblo en sus tratos con él con el propósito de hacerlos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ese era el propósito. Y con esto en mente es que Dios los convoca en el capítulo 19 en el monte Sinaí para sentar las bases legales y religiosas que regirían la relación de Israel con él. Ya que ellos fueron libertados no para hacer lo que a ellos les viniera en gana, sino que Dios los libertó para servir a un amo bueno, paciente y misericordioso, pero que reclama la exclusividad en el tema de la adoración y el servicio. La exclusividad no era el 99%, era el 100%. Y esto se describe con mucho detalle en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que para mí es el capítulo central de todo el libro, donde el Señor les deja bien claro a ellos que Moisés y Aarón no son los padres de la patria judía, que Él lo es. Nosotros tenemos 3, Duarte, Sánchez y Mella. No Juan Pablo y Duarte, sino Duarte, Sánchez y Mella. El pueblo de Israel tenía a Dios por padre de la patria. Él era el que tenía
toda autoridad y todo derecho de legislar sobre ellos. Y así encontramos que en el capítulo 20 del libro de Éxodo, él dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y yo lo quiero parar ahí para dar un detalle del lenguaje. No está tan relacionado con el pasaje, pero no me quiero perder la oportunidad de decirlo. En nuestras Biblias, tanto en la Biblia de las Américas como en la Reina Valera del 60, no se nota este detalle. Pero en la Biblia textual sí. En la Biblia textual dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de esclavos. ¿Quién es Elohim, hermanos? ¿Quién es Elohim? Sí, yo sé que es Dios. Pero ¿cómo qué se revela Elohim en la Escritura? Como el Dios creador. Es el que aparece en todo Génesis 1 y 2. Él es el Dios creador. Pero Él también es Él se revela como Elohim en términos del Dios del pacto, el Dios fiel al pacto. Ahora, ¿quién es Jehová? Jehová por su parte es el que ama la justicia y aborrece la maldad. Es el gran legislador. De manera que Dios está aquí presentándose como Elohim porque Él va a inaugurar un nuevo pacto con su pueblo, el pacto mosaico. Pero al mismo tiempo se presenta como Jehová o se revela como Jehová porque Él va a sentar su ley por la cual el hombre alcanzará justicia. Y todo el que no se alcanza ese estándar es injusto delante de Dios. Es un detalle interesante. Entonces él dice, no te harás ídolo, versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es parte de la ley de Dios. Él está estableciendo su ley. Ahora, la historia nos enseña a nosotros que cuando se gesta una nación, lo primero que se hace es sentar las bases o redactar una especie de constitución por la cual se han de regir los ciudadanos libres de la misma. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo en Éxodo 20. Él está estableciendo la constitución de la nación judía. Y miren la peculiaridad de esta constitución. Yo estuve chequeando la Constitución de República Dominicana. Y en sus primeros 3 acápites dice lo siguiente. Capítulo 1, de la nación, de su soberanía y de su gobierno. Eso trata el capítulo 1 de la Constitución Dominicana. Capítulo 2, del Estado Social y Democrático de Derecho. Capítulo 3, del territorio nacional. Ahora, oigamos la Constitución de Israel. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ese es el capítulo 1, no tendrás dioses delante de mí. Capítulo 2 sería, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, etc. Capítulo 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ninguna otra constitución en el mundo inicia de esta manera. Porque ninguna otra nación tuvo jamás a Dios como padre de la patria. Solamente Israel. Por eso es que en los primeros 2 acápites de la Constitución israelita contienen una prohibición contra la idolatría. Él reclama la exclusividad. A Dios no le gusta la competencia.
Y creo que debiéramos preguntarnos por qué razón la ley que rige al pueblo de Dios, es decir, a nosotros, inicia de esta manera. La razón es porque la adoración y servicio a Dios constituyen el centro y la esencia de la libertad de su pueblo. Voy a repetir eso. La adoración y servicio a Dios constituyen el centro y esencia de la libertad de su pueblo, y la idolatría se opone abiertamente a tales propósitos. Nosotros fuimos creados y luego de que caímos, redimidos para tener comunión con Dios y adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando alabamos a Dios, adoramos a Dios exclusivamente, eso es lo que nos hace libre. Ahora, el propósito del diablo es exactamente el mismo, excepto que el objeto de adoración no es Dios, sino él. Pero él tiene el mismo propósito. Él busca que le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que nos esclaviza. Y él logró su propósito claramente, plenamente en Génesis 3. La idolatría, hermanos, forma parte del paquete que el diablo nos vendió y que obviamente nosotros compramos muy bien en el huerto de Edén. De hecho, la idolatría o la oferta de la idolatría fue el punto culminante. Vino a ser el suspiro del bizcocho con que el diablo nos envenenó el alma en Génesis 3. Yo les invito a que vayamos a Génesis 3 para que veamos esto con un chin de detalles solamente. Dice en el versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Este fue un ataque frontal y directo a la bondad de Dios. El diablo puso en la mente de Adán y Eva la idea de que Dios no era tan bueno como decía ser y como ellos creían. Y con la prohibición, con el hecho de que Dios les había prohibido comer de este fruto, les estaba negando algo realmente bueno. Eva, como ustedes conocen, Eva replica y le dice que no se trata de todos los árboles del huerto, sino de uno solamente, pero de cuyo fruto si comían podían morir. Y Satanás inmediatamente le responde diciendo, ciertamente no moriréis. Y con esta respuesta entonces pone en la mente de ellos el hecho de que Dios no es fiel. Entonces, ni es bueno, ni es fiel, es mentiroso. Él les ha mentido a ustedes. Y de inmediato, sin darle tiempo, sin darle tregua de reconsiderar lo que Él les estaba diciendo, Él ataca y dice, pues Dios sabe que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y desde el momento en que la idea de llegar a ser como Dios se arraigó en la mente de Eva, las emociones de ella llegaron al punto máximo de ebullición y ya no hubo en su corazón ninguna duda, ni le tembló la mano cuando la alargó para tomar del fruto que Dios le había prohibido. Ya a partir de ahí a ellos no les interesaba otra cosa que ser como Dios. Esa fue toda su pasión y llegar a hacer su propia voluntad. Llegaron a la conclusión de que ya no les era conveniente seguir sujetos al Creador y privarse de la oportunidad de llegar a ser semejante a Él.
De manera que el pecado original, hermanos, encuentra su base en una triple negación. En la negación de la bondad de Dios, en la negación de la fidelidad de Dios y en la negación de su voluntad revelada. Esas tres cosas el diablo negó y ellos creyeron. Y es de la negación de su voluntad revelada que surge lo que nosotros hemos llegado a conocer como idolatría. Idolatría. Fue por la voluntad de Dios que nosotros llegamos a ser creados como seres adoradores. Dios nos hizo con la disposición de adorarle. Y hasta Génesis 3, el centro de nuestra adoración fue únicamente Dios. Pero a partir de entonces, ¿qué pasó? Dice Pablo en Romanos, cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira del diablo y terminamos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La experiencia de Génesis 3 nos debe enseñar a nosotros de una vez y por todas que en la medida en que nosotros nos apartamos de la revelación de Dios o en la medida en que distorsionamos sus enseñanzas, sea por ignorancia, sea por falta de estudio serio o sea por cualquier otra causa, caemos en el error de formarnos un Dios conforme a nosotros. Un Dios pequeño, un Dios no tan majestuoso como el que tenemos. Y ese es el objetivo fundamental y supremo de la idolatría. Me gusta cómo Piper lo describe. Idolatría es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no gustada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida. Eso es idolatría. Ahora bien, hermanos, consideren detenidamente lo que les estoy diciendo. Pues el peligro de no entender esto es grande y podemos ser hallados idólatras sin saberlo. Sin saberlo. Muchos cristianos, cuando se nos habla de idolatría, automáticamente pensamos en religiones orientales, el hinduismo, el zoroastrismo y cualquier cosa de esa que terminan en ismos en Oriente. O pensamos en la falsa representación del cristianismo de la Iglesia Católica con sus papas, vírgenes, santos, crucifijos y demás cosas. Y pensamos que estamos libres de ser idólatras. Nosotros no hacemos eso. Ahora, lo que yo quiero poner en la mente de ustedes hoy es que la idolatría, la verdadera idolatría, la que da forma a la parte externa que se expresa en imágenes, está arraigada en mi corazón y en el tuyo. Las imágenes son el fruto visible, son las ramas de la idolatría, pero la raíz está en el corazón. Entonces, si tú no cortas la raíz, seguirás siendo un idólatra, aunque sin imágenes ni estatuas. Si no cortas la raíz, seguirás siendo un idólatra. Lo único que no tendrás en tu casa, imágenes, ni una gruta con una virgen dentro. Pero seguirás siendo un idólatra. Eso nos indica a nosotros que la idolatría es uno de esos pecados que pueden ser catalogados como sutiles. Sutiles. Hace equipo con la codicia, con la envidia, con la avaricia. Y esto la hace poco perceptible a nuestras conciencias. No abundan los cristianos, hermanos, que cuando oran piden perdón por ser idólatras.
Pregúntense ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dijeron, Señor, perdóname por ser un idólatra? Y vivimos idolatrando cosas. Hay cosas que compiten con el honor de Dios. Hay cosas que compiten en nuestras vidas con la posición que Dios debe ocupar en nuestros corazones. Pero nosotros ni cuenta que nos damos. Lo vemos como tan natural que yo ame a mis hijos con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas por encima de Dios, que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, habiendo dicho todo esto, yo quiero definir la idolatría. Habiendo visto cómo surgió la idolatría, yo quiero traerles una definición más corta que la de Piper. La idolatría no es más que el enfrentamiento entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, de cuyo resultado el hombre cree que su voluntad supera a la de Dios. Oigan bien, la idolatría es el resultado del enfrentamiento entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, en el cual el hombre cree que su voluntad se impone a la divina. Todo lo que nosotros vemos en la sociedad hoy, en nuestros días hoy, desde Génesis 3 hasta hoy, no es más que el resultado de Dios dice, pero yo opino. Y yo lo hago a mi manera. A mi manera. Como ya hemos visto, este enfrentamiento, esta guerra inició cuando el hombre, incitado y engañado por Satanás, enfrentó la voluntad soberana de su creador. Desde entonces, su corazón quedó irremediablemente enfocado en sí mismo, en lugar de estar centrado en Dios. Y fue así que tú y yo nos convertimos en el ídolo y el idólatra. En el ídolo y el idólatra. Yo soy mi ídolo, yo. Y yo me idolatro a mí mismo. Yo no necesito una virgen. Yo no necesito una estatua. Ni siquiera una foto mía. Yo soy mi ídolo. Y yo soy mi propio idólatra. Esa es la idolatría del corazón. En lo adelante, tu principal objetivo como hombre caído es buscar tu propio deleite y satisfacción, menospreciando la voluntad soberana de Dios revelada en la Biblia. Toda tu pasión y toda tu devoción estarán centradas en ti mismo y eso te convierte en tu principal ídolo, al cual adoras con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Es por eso que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y es por eso que nos enojamos cuando las cosas no salen como yo quiero. Porque cuando las cosas no salen como yo quiero, están ofendiendo al Dios. Y cuando Dios se aira, entonces ustedes saben lo que pasa. Esto implica que la idolatría está indisolublemente ligada al egoísmo. Y ese binomio constituye una fuente inagotable de todos los demás pecados. De manera que cada vez que pecamos, alimentamos nuestro egoísmo y esto a su vez constituye un acto de idolatría, lo cual nos convierte en violadores del primer mandamiento de la ley. Es así que Éxodo 20 nos presenta esto, la idolatría del corazón. Ahora yo quiero que veamos esto en la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Hace mucho tiempo, tanto que ya yo ni me acuerdo ni cuántos años hace de eso, que yo escuché decir a alguien que el Señor no enseñó sobre la idolatría porque
en su ministerio terrenal, eso ya no era un problema en Israel. Y eso es cierto, pero no es toda la verdad. Es cierto que en el tiempo del ministerio del Señor ya no había adoración a Baal, ni a Astoret, ni a Acera. Ya no habían lugares altos donde el pueblo iba a adorar y a sacrificar. Eso es verdad. Pero eso no indica que no haya habido idolatría y que el Señor no enseñara sobre eso. Lo que no existía en Israel en ese tiempo era la parte visible de la idolatría. Pero el Señor, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, trajo clara y radical enseñanza contra la idolatría del corazón. Vamos a ver algunos pocos pasajes. Algunos son parecidos, pero no vayan a creer que son textos paralelos en los evangelios. Yo me aseguré de que fueran palabras que el Señor pronunció en ocasiones distintas. Mateo, capítulo 10. En lo que ustedes buscan, yo bebo agua. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El que ama a padre o a madre más que a mí, a hijo o a hija más que a mí, ha violado el primer gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es claro, ¿no? La enseñanza. El que ama a padre o madre más que a mí, no me ama a mí con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma, es un idólatra. Claro. Mateo 16, 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida haciendo su propia voluntad, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de hacer mi voluntad, la hallará. Entonces, cuando yo hago mi voluntad, ¿qué estoy haciendo? Idolatrándome. Cuando Dios me dice, no mientas, y yo miento, le estoy diciendo a Dios, yo no me rijo por tu ley, yo tengo mi propia ley. Porque yo soy Dios y yo he legislado. Hablarás mentira cuando te convenga. Y entonces yo aplico mi ley. Cuando aplico mi ley, soy idólatra. Soy idólatra. Lucas capítulo 14, versículo 25. Caminaban con él grandes multitudes y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no vamos tras Jesús y vamos tras nuestra propia prudencia, estamos siendo idólatras. Si no aceptamos el llamado de Jesús a la muerte, porque eso es lo que significa tomar la cruz no era un adorno para colgar en el pecho, era un instrumento de muerte para morir al pecado. Entonces, la invitación que Jesús nos está haciendo es a morir. Tú no quieres morir, eres un idólatra. Juan capítulo 12. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo:
Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Otra vez. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Si tú no sirves a Cristo, sino a ti mismo, tú no estarás donde Cristo está. Y el Padre no te honrará, sencillamente porque eres idólatra. Tú recibirás honra de ti mismo, pero no de Dios. Esa fue la enseñanza de Jesús. Pero sus apóstoles no se quedaron atrás. Y yo quiero compartir con ustedes un texto en 1 Corintios 10, que vamos a dividir en dos, del 1 al 7 y del 8 hasta el 14. Del 1 al 7 dice lo siguiente: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y noten ahora el versículo 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. O sea que codiciar me hace idólatra. Vayan tomando la idea. Codiciar me hace idólatra. ¿Y qué fue lo que ellos codiciaron? Dice el versículo 7. Se sentó el pueblo, no seáis pues idólatra como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ese pasaje está en Éxodo 32, en ocasión del becerro de oro. En lugar de jugar, Éxodo 32 dice regocijarse. Y esa palabra hace referencia a los juegos físicos precursores de la relación sexual. No fue que se levantaron a jugar uno o una manito de dominó. Ellos se levantaron a glotonerías, a borracheras y a orgías. De manera que cuando ellos hicieron eso, fueron idólatras. Se entregaron al placer de su propia carne y olvidaron a Dios. Entonces fueron idólatras. Por eso es que él dice, no codicien el que, la glotonería, la borrachera y las orgías, las relaciones sexuales desenfrenadas con quien no debemos. ¿Por qué? Porque eso nos hace idólatras. ¿De quiénes? ¿Del ídolo Moloch? No, del ídolo Miguel Linares. Eso me hace idólatra. Sigue diciendo el versículo 8. Ni forniquemos, vayan anotando, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron cuando desearon lo que no debían desear y murmuraron y fueron destruidos por las serpientes, Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas se les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Y cuál es la idolatría aquí? Fornicación, provocación, murmuración. De manera que cuando tú te degustas con un poco de chisme, eres idólatra. Eres idólatra. El problema no es
el mero chisme. El problema es que el chisme me hace idólatra. Me hace idólatra. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, la Biblia textual dice, esto es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De manera que si tú eres inmoral, eres idólatra. Si eres impuro, eres idólatra. Si eres avaro, eres idólatra. ¿Ven, hermanos, que no necesitamos un ídolo físico en la pared? Matthew Henry, haciendo o citando a otro autor, dice: la pasión, sea por el dinero o por la satisfacción sexual, equivale a erigir un ídolo y un objeto de deseo y adoración por delante de Dios. O sea, tu pasión por la satisfacción de dinero o satisfacción sexual equivale a levantarte un ídolo por delante de Dios. Y finalmente, en cuanto a los escritos de los apóstoles, vemos en Primera de Juan capítulo 5 versículos 19 al 21, donde Juan dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Tú estás en Cristo, tú adoras a Cristo. Tú no estás en Cristo, tú eres un idólatra. Tú eres un idólatra. Si hay alguien aquí que no ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús, tú eres un idólatra. Aunque no tengas cuadros e imágenes en tu casa. Finalmente quiero volver a Éxodo 20 y ver el resto, o mencionar, para que no vayan a creer que es que voy a analizar cada mandamiento, el resto de los mandamientos. No te harás ídolo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Esta es la voluntad de Dios claramente revelada para todos nosotros. Y es esa voluntad la que nosotros vamos a enfrentar por causa de nuestro pecado. Cada vez que tú transgredas cualquiera de estos mandamientos, te estás constituyendo en semejante al Altísimo y por ende estás siendo tu propio ídolo. Y estás siendo o estás idolatrándote a ti mismo. Al igual que en el huerto del Edén, el diablo te dirá: con que Dios te ha dicho que no te hagas selfies, con que Dios te ha dicho que no menciones su nombre, con que Dios te ha dicho que tú no puedes hacer nada en ningún día, con que Dios te ha dicho que solo debes vivir para hacer la voluntad de tus padres. Él va a tergiversar esta voluntad de Dios que nosotros tenemos para llevarnos a hacer nuestra propia voluntad. Él nos inducirá como indujo a Eva y a Adán, porque Él sabe que eso nos convertirá en idólatras. Hermanos, los adoradores del diablo no son exclusivamente los que participan en cultos satánicos. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre es idólatra. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre es idólatra. Todo aquel que no está en Jesucristo es idólatra. En conclusión, hermanos, lo que pretendo con esta clase, que no fue clase, quiero ser honesto, es exhortarles a adquirir el hábito de pedir perdón por ser idólatras. Esto no quiere decir que si yo miento, yo no voy a venir delante de Dios
y le voy a ocultar que mentí. No, yo le voy a decir, Señor, perdóname porque le mentí a esta persona cuando le di esta información. O tuve miedo, tuve temor de los hombres y no hablé conforme a la verdad. O hablé media verdad. Yo voy a pedir perdón por mi mentira. Y voy a hacer restitución por la mentira que hablé a la persona que agravié. Pero también le voy a decir al Señor, perdóname porque hablé mentira por satisfacerme a mí mismo y eso me hizo un idólatra. Eso es lo que yo quiero poner en el corazón de ustedes que están aquí en esta mañana. Que no hagamos como muchos de nosotros hemos hecho a través de los años, que quizás pedimos perdón por idolatría el día que nos convertimos, porque éramos católicos acérrimos y teníamos la casa llena de imágenes hasta en el baño. Y entonces cuando vinimos al conocimiento de Cristo, fuimos convictos de que habíamos vivido una vida de idolatría, de adoración a imágenes y pedimos perdón allí. Y tenemos 35 años en la fe, 15, 20, 10, 5 y nunca jamás hemos vuelto a pedir perdón por ser idólatras. Cada pecado nos hace idólatras. Porque cada pecado se opone a la voluntad de Dios.